Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Es un gran placer comenzar este ciclo de seminarios Dimaya 2026. Este seminario ha sido organizado como una actividad académica en el marco de la Asamblea Ordinaria de nuestra División Agrícola y Ambiental de la Asociación Argentina de Microbiología. Como ese es un evento para los socios de nuestra división, los que están teniendo idea de participar de esa asamblea van a tener que ir al link que les fue enviado para poder participar a continuación de este seminario. Eh, para comenzar, quiero agradecerles a todos por el gran interés y por estar acá con nosotros en este seminario. Agradezco en nombre de la Comisión Directiva de Dimaya a todos los presentes y especialmente a la doctora Lucía Diciasio, que estará a cargo de este primer seminario. Lucía es licenciada en biotecnología, doctora en farmacia y bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Patobiología Veterinaria del INTA CONICET. Su trabajo se enfoca en la bioprospección de compuestos activos de plantas nativas argentinas para el desarrollo de bioinsumos aplicados a la sanidad animal y control de microorganismos de importancia productiva. Ha participado en diversos proyectos vinculados a la actividad antifúngica, antiviral y antiparasitaria de extractos vegetales. En esta oportunidad nos brindará un seminario titulado Extractos vegetales, un universo de posibilidades para el control microbiano. Les sugiero que vayan armando las preguntas y enviándolas por el chat para que al final de la disertación ya estén disponibles. Ahora sí, Lucía, gracias de nuevo y ya podés comenzar. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí se ve bien. Sí, se ve. Bueno, bueno, antes que nada quería agradecerles por esta oportunidad de poder dar este seminario. La verdad que para mí es súper importante, y en especial a la doctora Laura Navas, que fue quien me convocó. Bueno, ya realizaron mi presentación, así que ya paso de lleno a lo que es este seminario. La idea de hoy es ir orientándolos un poco a por qué vamos a estar hablando sobre extractos vegetales, ¿no? Bueno, como bien saben, el aumento del uso o el uso indiscriminado de compuestos de origen de síntesis, como pesticidas, herbicidas, antimicrobianos, antifúngicos, antivirales y antiparasitarios, están generando cierta resistencia por parte de los patógenos a los que se los quiere tratar. Entonces, lo que es por parte del mercado, hay una gran demanda en que se generen alternativas nuevas y sobre todo sustentables. Y esto obviamente siempre enfocado y englobado en el concepto de una salud, donde se involucra la salud animal, salud humana y la conservación del ambiente. Nosotros principalmente trabajamos con plantas, que las plantas son una fuente importante de metabolitos secundarios que pueden ser potencialmente aplicados para lo que es sanidad animal, vegetal y ambiental. Pero para darles una base para aquellos que no conocen lo que son extractos vegetales, un poco les voy a comentar. Son preparados que están conformados por sustancias biológicamente activas presentes en diferentes tejidos de las plantas. Se los puede obtener gracias a la solución que se arma con un solvente. Ese solvente puede ser alcohol, puede ser agua, la mezcla de ambos o algún otro solvente generalmente orgánico. Y también un proceso de extracción que acompaña a toda esta formulación. Obviamente, los metabolitos que nosotros estudiamos son los metabolitos secundarios. Por si no lo saben, los metabolitos secundarios son aquellos que en el caso de las plantas lo generan para protegerse, para defenderse frente, por ejemplo, a la herbivoría, al ataque de algún insecto o algún microorganismo. La planta no puede salir corriendo, por ende tiene que generar algo para sobrevivir. Pero la presencia de estos metabolitos
va a depender de la especie vegetal que uno estudie, el órgano, el estado fenológico de la planta, el ambiente en el que se desarrolla y el método de extracción. Uno cuando ya sabe a qué metabolito secundario quiere apuntar, va a trabajar con un método de extracción y un solvente adecuado o inicialmente, como nos pasa a nosotros que trabajamos en principio para ver qué es lo que contiene ese órgano vegetal de esa planta, hacemos una extracción con un solvente más bien universal y una extracción convencional. Eh, Dentro de lo que son los metabolitos secundarios, los podemos agrupar según su composición química, por ejemplo, lo que son los alcaloides, que se los conoce por darle un sabor amargo a la planta. Entonces, cuando el animal quiere ir y comer esa planta, va a sentir cierto rechazo. Después están los compuestos fenólicos, flavonoides o taninos, que se caracterizan principalmente por tener actividad antimicrobiana, antifúngica, proteger a las plantas frente a la radiación UV alta. Y también, por ejemplo, en el caso de taninos, ese sabor astringente que tienen los taninos genera cierto rechazo en los herbívoros. Y por último, también podemos involucrar a los terpenos, ¿sí? Lo que les confieren el aroma a las plantas, que son bastante conocidos por su actividad antimicrobiana, y que a su vez se conoce que hay comunicación química entre planta y planta o entre planta y animal. Muchas veces ese aroma son lo que atrae a los polinizadores y también sirven como insecticidas. Bueno, ahora pasando un poquitito a lo que hoy en día se está necesitando, que es esa alternativa al uso de compuestos sintéticos o en realidad en conjunto, ¿no? Acompañando a la actividad que tenga ese compuesto de síntesis, poder sumar algo más y que se pueda generar una buena actividad biológica, que sería la generación de bioinsumos. El concepto de bioinsumo es un producto que puede estar constituido por microorganismos, por macroorganismos, por extracto de plantas o algún derivado biológico o natural y que va a estar destinado a ser aplicado como insumo en la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial, agroenergética y también para el saneamiento ambiental. Estos productos, o con estos productos, lo que se busca es mejorar la productividad agroindustrial, que sean amigables con el ambiente y que genere un valor agregado en la zona de origen donde se realiza ese bioinsumo. Me pareció interesante, como vamos a estar hablando de extractos vegetales, la comparación que muchas veces se puede hacer entre bioinsumo y biopreparado, o en realidad la confusión. Porque en realidad un bioinsumo es más bien a gran escala, una escala industrial. El biopreparado, que muchas veces se conoce que se utiliza, es más bien artesanal. El registro es distinto, los ingredientes, la composición también es distinta. Eh, el bioinsumo, lo que más se conoce hoy en día son de origen microbiano y el biopreparado es esto, ¿no? Hacer macerados vegetales, botánicos. La estandarización, el bioinsumo es un producto final y en cambio el biopreparado se estandariza un protocolo de elaboración. Eh, Hay más disponibilidad en el mercado en general productivo de un bioinsumo, el biopreparado es más bien regional, el bioinsumo quizás es un poco más costoso, pero se realiza en condiciones controladas en la industria, en cambio el biopreparado es algo mucho más sencillo, ¿no? Como más casero. Bien, en Argentina, hoy en día, lo que más se comercializa como bioinsumos son los bioestimulantes y en menor medida los biocontroladores, aunque es un mercado que está creciendo en los últimos años. Y dentro de lo que son los biocontroladores, podemos encontrar lo que son los biofungicidas y los bioinsecticidas. Con respecto a las empresas que hoy en día comercializan, estas son algunas, ¿no? Hay un montón más, algunas son nacionales, otras son multinacionales, pero que también tienen sede acá en nuestro país. Principalmente comercializan bioinoculantes, biocontroladores, biofertilizantes, bioestimulantes
en lo que es de origen microbiano. Ahora, con respecto a extractos vegetales, hay algunas empresas que se dedican a comercializarlos, pero principalmente son extractos vegetales importados, ¿sí? Que la mayoría no es que se los producen acá, sino que los importan y los vuelven a distribuir para lo que es como fitosanitarios, fitocosméticos, fitoterápicos, en industria alimenticia y para sanidad animal. Bueno, ahora ya haciendo todo este panorama de cómo está esta área, voy a entrar de lleno a presentar nuestro grupo de trabajo, qué es lo que estamos haciendo, las vinculaciones que tenemos y los desafíos que estamos teniendo. Bueno, me parecía interesante que nos conozcan. Bueno, como ya han dicho en la presentación, la línea de investigación principal que hoy en día trabaja nuestro laboratorio es en la búsqueda de compuestos bioactivos de origen vegetal, principalmente de plantas nativas de Argentina, sobre todo del norte de nuestro país, para poder justamente desarrollar estas alternativas, ya sean terapéuticas o también pueden ser preventivas, en enfermedades de interés veterinario y de esta manera poder tener una producción agrícola ganadera más segura y sustentable. El equipo está conformado, bueno, por quien les habla, que me autodenomino heredera de esta temática, que viene hace un montón de tiempo en el laboratorio. Adriana Salvat, que es quien fue la que ha llevado a cabo esta línea por mucho tiempo y que hoy en día, si bien se ha jubilado hace unos añitos, sigue aportándonos su apoyo, su conocimiento con toda la trayectoria que tiene. Y Pamela, que es quien, bueno, personal de apoyo que nos brinda día a día toda la ayuda que necesitamos para el material. Bueno, nos gusta decir un poco que tenemos una extractoteca porque a lo largo de estos años, hace más de 20 años que se trabaja en el laboratorio, con lo que es la bioprospección de compuestos activos de origen vegetal, y se han obtenido más de 600 muestras de plantas para poder realizar extractos diversos y probarlos frente al patógeno que se lo desee. Nosotros hemos estandarizado ya bastante todo lo que es la obtención de los extractos y diferentes bioensayos que ahora más adelante les voy a comentar. Principalmente nosotros trabajamos la búsqueda de actividad antifúngica de estos extractos vegetales frente a hongos productores de micotoxinas. Trabajamos con dos géneros, el género Fusarium y el género Aspergillus. Dentro de lo que es el género Fusarium, con la especie Fusarium verticilioides, que afecta principalmente a los cultivos de maíz, trigo, durante el desarrollo de ese cultivo en campo. La peligrosidad tanto de las especies del género Fusarium como Aspergillus radica en las micotoxinas que generan. En el caso de Fusarium verticilloides son las fumonicinas que pueden afectar tanto al ser humano como al animal. En el caso de los animales pueden generar leucoencefalomalacia en equinos, edema pulmonar en cerdos, distintos efectos en lo que es la correcta función del sistema inmune en pollos y el ser humano, cáncer esofágico, defectos en el desarrollo del tubo neural y afectan también al desarrollo infantil. Por otro lado, trabajamos con el género Aspergillus, como les decía, con las especies Parasiticus y Flavus. Estos hongos se caracterizan por ser patógenos oportunistas que infectan a granos, cereales, oleaginosas durante su almacenamiento durante la post cosecha. Las micotoxinas que generan son las aflatoxinas, son bastante peligrosas, son potentes cancerígenos, teratogénicas y mutagénicas. Hoy en día no hay antifúngicos directos para estos hongos, sí hay algunas alternativas, pero que permiten controlar hasta un punto. Entonces es necesario sumar más alternativas para que haya un buen control de las infecciones de estos hongos, porque más allá de que obviamente afectan a la salud, también constituyen a una barrera paraarancelaria
que impide, cuando hay niveles de micotoxinas altos, poder exportar estos cultivos. Bien, como les decía, nosotros tenemos a punto diferentes bioensayos. En primer medida, voy a poner el puntero. En primer medida, lo que hacemos siempre es obtener el extracto. Nosotros trabajamos con un alcohol que se llama metanol, eh, porque es un solvente universal. Con él podemos extraer gran parte o la mayoría de los componentes, de los metabolitos secundarios que puede traer ese órgano vegetal. Algo importante que me olvidé decir, nosotros estudiamos a esa especie vegetal por cada órgano, es decir, separamos las ramas, las hojas, si tiene flores, si tiene frutos en el momento de la recolección. Intentamos estudiar por separado cada órgano. Entonces se hace un macerado, se filtra, eso se evapora en un rotavapor que tiene un baño térmico a 40 grados, más de eso no porque puede dañar a los metabolitos secundarios y esto está conectado a una bomba de vacío. Una vez que tenemos ese extracto, esa masa seca, ¿sí? Donde el solvente ya no está, lo volvemos a disolver o en el mismo solvente o en el solvente que sea adecuado para poder largar algún bioensayo y que eso nos permita poder saber si tiene actividad o no. En el caso nuestro, que buscamos actividad antifúngica, se puso a punto este método, que es un método colorimétrico, donde se hace dilución, distintas diluciones del extracto, y podemos determinar la concentración mínima inhibitoria. Entonces nos sirve como un screening para poder ir viendo con qué extracto nos quedamos y con cuál descartamos. Eh, es colorimétrico porque usamos un indicador redox que vira de azul a fucsia cuando ha crecido, en este caso, el hongo. Una vez que pasamos por este método y tenemos algún extracto promisorio, ahí sí seguimos con los siguientes bioensayos, como es por ejemplo el de bioautografía de contacto, que este ensayo nos permite confirmar la actividad antifúngica y además poder empezar a saber, por ejemplo, la polaridad que tienen los compuestos activos presentes. La manera en que se realiza es, se hace una cromatografía en placa delgada o TLC del extracto junto con un antifúngico comercial que sepamos que algo de actividad antifúngica tiene contra ese hongo. Y luego esa TLC es apoyada sobre un agar que contiene sembrado el hongo. Se deja un tiempo de contacto, se retira esa cromatografía y se coloca en la estufa de incubación. Al cabo de 48, 72 horas, dependiendo a veces del hongo, se pueden observar los halos de inhibición. Por ejemplo, acá vemos el halo de inhibición del extracto y acá del antifúngico comercial ketoconazol. Entonces, hacemos, obviamente es porque siempre un control positivo tiene que haber, y en este caso podemos observar la inhibición por parte del extracto. Después tenemos técnicas más, cuatro técnicas más que nos permiten ir viendo cómo es esa actividad antifúngica. En el caso de la tinción con azul de Evans, es una tinción que, en este caso, el colorante ingresa en las hifas, ¿sí? Que son estas especies de fideitos que se observan en la imagen. Ingresan cuando estas tienen algún tipo de desestabilización en su pared y membrana celular. Entonces el colorante puede ingresar. Si no, no se ven incoloras. Bueno, en estas tres imágenes podemos observar coloración. Las dos primeras corresponden al tratamiento de estas hifas con el extracto y esto con un antifúngico control. Entonces ahí estamos otra vez confirmando la actividad antifúngica. Y después con la técnica diámetro de colonia, time kill y recuento de esporas, podemos ver si la actividad antifúngica es fungicida o fungistática, porque ahí vamos midiendo en distintos tiempos cómo el tratamiento va avanzando. Bien, también lo que hacemos es la caracterización fitoquímica, porque no solo obviamente es importante saber confirmar esa actividad antifúngica, conocer qué tipo de actividad antifúngica es, sino que también darle identidad a ese extracto vegetal, es decir, tiene actividad frente a tal cosa
pero también tengo que saber decir quién le está dando esa actividad. Entonces, en una primer medida hacemos un fraccionamiento bioguiado, que es a ese extracto metanólico, para decirlo no académicamente, lo vamos desmenuzando y separando con distintos solventes de diferente polaridad todos los compuestos que pudimos extraer con el metanol. Todas esas fracciones que se obtienen se vuelven a analizar en la placa, en el ensayo de colorimétrico, y las que tienen actividad antifúngica son analizadas por una cromatografía en placa delgada en TLC, por HPLC-UV y HPLC masa a masa. Entonces ahí vamos viendo ya qué tipos de metabolitos secundarios son, es decir, si son alcaloides, si son flavonoides y demás, y a veces podemos llegar también a darle el nombre y el apellido a los compuestos que están presentes. Bien, nosotros a lo largo de todo este tiempo y también un poco a raíz de la tesis de maestría de Adriana y la tesis doctoral mía, nos fuimos quedando con algunas especies que seguimos trabajando hoy en día y son también con las que fueron trabajando diferentes grupos con los que generamos vinculación. Una de ellas es Parastrefia quadrangularis, conocida como tola. Es un arbusto que crece a más de 3.500 sobre el nivel del mar en la región de Prepuna y Puna. Este material fue recolectado en la región en Abrapampa, en Jujuy. Nos dio activo el extracto de sus partes aéreas frente a Fusarium verticiloides y pudimos identificar la presencia de cumarinas en ese extracto. Después tenemos el árbol Sena spectabilis, variedad spectabilis. En este caso nosotros trabajamos con material de Salta, donde es nativo, y también comparamos con material de Buenos Aires, donde aquí es introducido. Estas fotos corresponden a especímenes que están en el Jardín Botánico de INTA Hurlingham, donde no vimos mucha diferencia de la bioactividad entre un material y otro, y pudimos estudiar lo que son el extracto de hojas, de frutos maduros y de las flores, donde el extracto de frutos maduros fue el más activo frente a Fusarium verticiloides también, y pudimos identificar antraquinona, la antraquinona modina, como uno de los compuestos principales presentes en ese extracto. Y por último, el árbol Peltophorum dubium, conocido como Ibirapitá, es un extracto. El extracto más activo fue el de las hojas frente a Aspergillus flavus. Vimos que están presentes los flavonoides como arginina y canferol. Este es un árbol que es nativo en todo lo que es la región selva en galería, donde hemos comparado material también de Buenos Aires, donde es introducido, y material de Misiones, Chaco, Corrientes, y vimos que el más activo era el espécimen del Chaco. Es decir, no solo se ve cuál es activo, sino que hay todo un trabajo, hay un montón de extractos que se han probado, quizás de una especie vegetal hemos probado 10 extractos hasta ver en qué estado fenológico conviene recolectarlo y de qué zona. Bien, a raíz de todos estos resultados hemos podido publicar diferentes papers registrando esto que les estuve contando. Y una de las preguntas que puede surgir es ¿por qué trabajamos con especies nativas de Argentina? Bueno, y a mí me gusta quizás comparar con lo que se comercializa hoy en día, ¿no? La idea de trabajar con la flora nativa que no está tan explorada es darle valor a lo que tenemos e identidad. Y porque lo que se comercializa hoy en día quizás son de especies introducidas, exóticas. También se ve mucho el uso de aceites esenciales u otro tipo de extractos, pero la idea también es buscar otros compuestos, ¿no? Activos. Eh, que la búsqueda nuestra o el enfoque es bastante dirigido a problemáticas productivas que hay hoy en día, que vamos validando mediante bioensayos todas estas actividades, y que obviamente esto está orientado a que haya una transferencia tecnológica. Bueno, a raíz de justamente dar seminarios como este, que yo espero que
también se generen nuevas vinculaciones o ir a asistir a congresos o, bueno, a veces han salido notas y demás sobre lo que trabajamos, se han generado diferentes vinculaciones dentro de el INTA en sí, con otros institutos o dentro del mismo instituto y también por fuera del INTA. Entonces, me pareció interesante contarles que no solo estos extractos han tenido registro de actividad antifúngica, sino que también están empezando a tener otro tipo de registro de otro tipo de bioactividades. Bueno, con la doctora Anabel Rodríguez y Mariela Tomasi, actualmente estamos trabajando, eh, probando extractos vegetales frente al coccidio eimerias y de diferentes especies de Eimeria. Eh, Principalmente lo están llevando a cabo dos becarias doctorales dentro de este grupo. Han probado varios extractos. El que más actividad les dio fue el extracto metanólico de Senna spectabilis, el de frutos. Lo interesante de todo esto es que ellas van viendo cómo puede estar afectando el extracto en la fase exógena o en la fase endógena del parásito. Por el momento están haciendo ensayos de la fase exógena, que es lo que les dio ahora. Hay un porcentaje interesante de inhibición de la esporulación de este parásito, y me olvidé de mencionar, este parásito lo que hace es afectar a la parte intestinal de los pollos de engorde. Por otro lado, con el veterinario, el doctor Cutulé, estuvimos trabajando con el extracto etanólico del paraíso, de los frutos maduros del paraíso, para ver si generaba algún tipo de efecto en el estadio de larva y de adulto de la garrapata típica del bovino. Lo que se hicieron fueron dos ensayos, siempre por inmersión. Por un lado, en este caso, bueno, este trabajo es muy difícil porque las larvas de la garrapata son muy, muy chiquititas, son como arañitas, para que ustedes se den una idea, muy chiquitas, que con pincel había que agarrarlas y sumergirlas en los tubos donde están las distintas diluciones del extracto. Lo que se hizo fue, por ahora, a un tiempo de inmersión con diferentes concentraciones. Y por otro lado, se probó, se probaron dos concentraciones del extracto frente a lo que es la oviposición en lo que es el estadio adulto de la garrapata. Lo que se hace es sumergirlas en las diferentes diluciones y después se las deja incubando. Lo que ustedes ven acá como estas especies de viboritas son la cantidad de huevos que ponen. El primero es el control, el segundo es a 40.000 partes por millón y el tercero es a 80.000 partes por millón, que ahí nunca, ninguna puso huevo, es más, ninguna ya estaba viva. Actualmente con el doctor estamos escribiendo una publicación. Bien, con el doctor Shapiro y la doctora Brutomeso hemos trabajado en lo que es también actividad antiparasitaria con un parásito que afecta al, eh, al intestino de ovejas. Aquí no eran extractos nuestros, pero sí hemos colaborado en todo lo que es los métodos de extracción y toda la caracterización fitoquímica de estos extractos, así que por eso estamos en conjunto en un trabajo que es bastante nuevo, salió en enero de este año. Por otro lado, también vimos actividad antiviral de nuestros extractos frente, en este caso con la doctora Alejandra Romera hemos trabajado frente a alfa herpes virus que afecta a los caprinos. Actualmente estamos trabajando con el doctor Juan Pablo Malito y la técnica María Ferletic en la búsqueda de extractos que tengan actividad frente a cepas, o sea, lo que conforman la flora de la dermatitis canina. En este caso, Malassezia es una levadura y bueno, los estáfilos son bacterias y la idea es ver de combinar estos extractos con otras estrategias que ellos mismos también están desarrollando. Lo que hicimos fue probar en este ensayo de microdilución los diferentes extractos frente a las diferentes cepas y vimos que las hojas de Peltophorum dubium y la cáscara de nuez de pecan, que en este caso estamos aprovechando un desecho de la industria del pecan, han tenido buena actividad frente a toda la flora que conforma la dermatitis canina, así que es bastante prometedor
Ahora hay que seguir haciendo otras pruebas, pero bueno, como algo inicial es bastante alentador. Por otro lado, con la doctora Conigen, tenemos en común dos futuras biólogas que están haciendo su trabajo de tesina de grado en la Universidad Nacional de Córdoba, en lo que es el Instituto de Virología, y lo están probando frente a distintas cepas de virus, que, bueno, los que están en lo que es dengue, bueno, el SARS y herpes virus, todas cepas resistentes. Bien, con la doctora Cuestas y Echecopaz trabajamos, que son de la Facultad de Medicina, hemos podido publicar este trabajo. Eh, Han probado extractos metanólicos nuestros combinándolos con el fluconazol, es decir, ver si hay sinergismo estos extractos con el antifúngico que se suele usar para el tratamiento de cándida, ¿sí? Sobre todo cándidas resistentes, aisladas de humanos y de animales. Y bueno, hemos tenido resultados bastante promisorios, así que la idea es continuar y seguir trabajando en esto. Bueno, y por último, con la doctora Oliari del Instituto Botánico Darwinium. En este caso, ella me proporciona el material vegetal, nosotros hacemos los extractos, los probamos frente a nuestras cepas de hongos. Y bueno, gracias a esta vinculación hemos tenido una tesinista que se recibió de ingeniera agrónoma y que los resultados también los hemos publicado en un congreso de la Sociedad Argentina de Botánica. Bueno, ¿qué desafíos tenemos por delante? Eh, Tenemos, obviamente, noción que estamos trabajando con algo que originalmente es biológico y que esto puede verse influenciado por diferentes cosas. Entonces vamos a tener una variabilidad. El ambiente, el órgano que trabajemos, la composición fitoquímica. Como les comentaba, nosotros ya estamos estandarizando todo lo que es el método de extracción, pero bueno, falta esa etapa de formulación, ¿sí? De salir, estamos en ese intermedio de salir de lo que es laboratorio a algo más semi-in vivo. Es por eso que, bueno, tenemos que hacer toda una validación en ensayos in vivo para ver la seguridad y toxicidad, la eficacia, y después sí recién ahí hacer un escalado, más bien para todo lo que es el sector productivo y obviamente hacer esa transferencia tecnológica. Bueno, como cierre, me gustaba esta frase que la biodiversidad vegetal representa no solo una fuente de compuestos bioactivos, sino también una oportunidad para desarrollar soluciones innovadoras y sustentables frente a problemáticas productivas actuales. Y como también mencioné, darle un valor agregado a la flora nativa de nuestro país. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen mi mail por cualquier cosa que quieran comunicarse. Y bueno, estoy atenta a las preguntas. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Realmente tu seminario ha sido muy, muy lindo, muy informativo. Nos dejas muchas preguntas. De hecho, en el chat hay muchas Uy, preguntas. Esperemos llegar bueno, a tiempo a contestarlas todas, ¿no? sí, si no, Este, ahora pongo en el chat mi mail por si no se llegó a ver, por si no llegamos a responder todas. bueno, bueno. Yo no sé si Luciana y Laura quieren empezar con las preguntas. Mientras tanto, yo creo que incluyo una que, que creo que está también incluida ahí, que se me ocurrió también a mí, porque me parece que el metanol, que seguramente vos marcaste muy bien, ¿no? Que el metanol lo descartaban y que lo sacaban, pero después hacían como una especie de suspensión otra vez en etanol. Mi duda es, ¿existe alguna posibilidad de hacerlo con algún otro solvente o hay alternativas o es el único solvente que ustedes pudieron probar y creen que es el único que se puede utilizar? O no, nosotros, como les comentaba, es un solvente universal. Entonces, tratamos de, como no sabemos, porque justamente muchas de estas plantas han sido o nada estudiadas, muy poquito, entonces no sabemos qué es lo que podría ser activo. Entonces, el metanol es noble, entre comillas, en ese sentido de poder extraer gran parte de lo que trae ese órgano vegetal que estamos estudiando y después recién ahí, bueno, cuando uno sabe quizás qué componentes o qué compuestos son los activos, bueno, puede dirigir la extracción de otra manera.
quizás con algo más noble, como un extracto acuoso, ¿no? Pero bueno, en Ujú. principio nosotros hacemos eso. Por ejemplo, yo mencioné que trabajamos con los coccidios, con Eimeria, y claro, darles un extracto metanólico era muy nocivo. En el caso nuestro de los hongos, como son tan duros, Mm, podemos que ellos resisten a bastantes cosas. Pero claro, hay otros que quizás son más susceptibles y no podemos ver bien el efecto del extracto. Entonces, en el caso de ellas, lo resuspendemos al extracto, sí metanólico originalmente, pero cuando está seca el material vegetal, o sea, el extracto que queda, se resuspende en un buffer. mm. Entonces vimos que así todo, con ese buffer, lo levanta bien del balón y puede verse la actividad, en este caso anticoaxial. Así que muchas veces adaptamos el extracto de acuerdo a lo que se va a estudiar. Es como que vamos viendo sobre la marcha. Nosotros tenemos estandarizado esto, pero vamos, por eso, vamos viendo, depende de lo que se va a probar. Claro, perfecto. Gracias. Bueno, felicitaciones, Lucía. La verdad que el título de tu seminario que dice Un universo de posibilidades es muy acertado. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que fueron poniendo en el chat. Son un montón, así que vamos a tratar de que sea dinámico. Yo, bueno, las fui listando, espero que no se me haya pasado ninguna, pero bueno, cualquier cosa me dicen. Empezando por la primera, Gabriel González Deza pregunta, ¿la calidad de agua influye en la efectividad de un extracto vegetal similar a lo que ocurre en productos químicos? Y generalmente la calidad de agua sí, nosotros acá no hacemos un extracto acuoso. Si se hace un extracto acuoso, generalmente sí, habría que ver eso, pero en nuestro caso no, porque hacemos más bien extractos alcohólicos. Pero sí, generalmente se tiene que usar agua destilada. Bien, después, Norberto Arias, creo que no es una pregunta, sino un comentario o le falta el signo, pero dice, la resolución 1004 fue reemplazada por la 214/25 nutrición y la 458/25 y modificatoria, protección. Eh, Si seguimos, Carolina Castaño dice... SIM con resazurina, ¿qué concentraciones de extractos utilizan? sí, el colorante redox que usamos es la resazurina. Nosotros inicialmente como solución madre usamos un extracto de 80 miligramos por mililitro, pero que en la placa queda a 8 miligramos por mililitro y de ahí diluciones al medio. Bien, después, Ana Mariel Mohamed, ¿probaron la actividad antifúngica de los compuestos activos identificados aislados o solamente del extracto completo? No, lo máximo que pudimos aislar fue el fraccionamiento que nosotros hacemos. Pero a nivel productivo hay que pensar que si uno tiene que purificar a los compuestos, eso requiere un mayor costo. Entonces, si se puede trabajar con el extracto completo, mejor. Y además, pensemos que el extracto es un consorcio de compuestos. Entonces, si estamos trabajando con un solo compuesto aislado, puede que la actividad no sea la misma o estamos frente a otra vez generar resistencia. La idea justamente de usar el extracto vegetal es que estamos usando varios compuestos que tienen distintos quizás niveles de la actividad biológica que está teniendo. Gabriel González Deza, ¿qué tanto varía el contenido de metabolitos según el órgano de una misma planta? Varía bastante, porque no es lo mismo la hoja cuando está en fructificación o en floración a cuando está en un estado de latencia. Pensemos que, como expliqué, el metabolito secundario justamente lo genera la planta para defenderse. Entonces, quizás en ese momento donde está la flor o el fruto, que es donde más expuesto está, necesita quizás producir más contenido de ese metabolito. O sea que puede variar eso en cuanto al estado fenológico. En cuanto al órgano, también. No vas a encontrar a veces el mismo metabolito en un fruto que en una hoja. Como que a veces son bastante característicos del órgano vegetal y de la especie.
Marco de Paz. ¿Han probado otros mecanismos de extracción de los metabolitos secundarios aparte de extracción por roto evaporador, destilación por arrastre de vapor, extracción por CO2 supercrítico o solventes presurizados? Por el momento no. Con lo que contamos es esto y cuando se han hecho para la actividad antiparasitaria extractos acuosos se ha hecho decocción o infusión, dependiendo. Pero no, contamos con este tipo de equipamiento para la extracción. Gabriel González Deza. ¿Estos extractos pueden ser efectivos para virus vegetales? Se puede probar. Estamos abiertos a probar, no hay problema. Dentro del universo de De posibilidades que posibilidades entiendo. también puede entrar. Y sí, porque antivirales ya hemos probado. Obviamente tiene que tener puesto quizás a punto un bioensayo para probarlo y nosotros vemos cómo les podemos dar esos extractos. Pero sí, se pueden probar, no lo hemos probado. Diego Sauca. Hola, me gustaría saber la experiencia de Lucía en relación a la implementación del protocolo de Nagoya y las plantas nativas. Bueno, nosotros cuando vamos a hacer lo que es la recolección del material vegetal, tenemos en cuenta eso, con los permisos y demás. Una vez que tenemos el permiso en zona donde se va a hacer la recolección, ahí recién se va. Mira que tengo una clase cada tanto y Ahí está. Después, Norberto Arias. ¿Han evaluado el perfil toxicológico y ambiental de los extractos? Todavía no, todavía no. Es el paso siguiente en el que estamos. Sí. Bien. Después, Gabriel González Deza. ¿Cuál sería la ruta para realizar un preparado casero para obtener un insecticida casero? Bueno, hay un montón de preparados. Insecticidas yo no puedo decir porque no trabajo con insecticidas, pero coloquialmente se conocen varios, pero yo no les sabría decir cuál es el protocolo para eso. Y de la misma persona, ¿en cultivos agrícolas los metabolitos llegan a ingresar y moverse en la planta o todos son de contacto? Bueno, depende de lo que uno quiera tratar, lo va a aplicar. En el caso nuestro, el foco es más bien preventivo. Entonces, la idea es que sea a las más justamente tarde puedo, no a la hora que pueden explicar. silenciame la René. Son de contacto, generalmente. No hemos, todavía no hemos probado esa parte que sería como la parte in vivo, pero por ejemplo, si queremos probar en granos almacenados, la idea es aplicar el extracto previo a su almacenamiento, por ejemplo, del grano de maíz, y después que ya sea conservado. Entonces, es para evitar que la carga que ya trae de un montón de cosas, pero puede traer a este hongo que afecta al maíz principalmente, no se dé esa infección si las condiciones en el silo son adecuadas. Eleonora Campos, felicitaciones por el trabajo. Al ser plantas nativas, ¿cómo sería la implementación si un extracto tuviese que ser comercializado? ¿Se realizarían plantaciones especialmente dedicadas para la extracción? Muchas gracias. Sí, son plantas que no son de alimento, entonces no tendríamos ese problema. Y la idea es que se haga cultivo en zona de origen. Entonces uno originaría también trabajo para la gente de la región. De hecho, de uno de los árboles del Ibirapitá ya hemos establecido los protocolos de cultivo porque es uno de los extractos que más avanzados tenemos en lo que es el formulado y demás. Entonces, ya se avanzó con eso como para que, llegado el momento, se pueda brindar ese protocolo y se cultive en zona de origen. Matías Fabián Aguilar Martínez, buenas tardes. ¿Han probado la extracción de metabolitos secundarios usando otro solvente además del metanol? Sí, hemos usado etanol. Hemos hecho, no mencioné todos los trabajos porque quizás ya han pasado algunos años, pero también hemos hecho trabajos con extractos hidroalcohólicos, o sea que tienen mezclado alcohol y agua, y extractos acuosos. Así que sí, hemos variado. Silvia Elena Rastelli, hola, ¿cómo sería la forma de aplicación? ¿Un spray, comprimidos, ingesta en forma líquida?
En este caso, bueno, dependiendo de la actividad biológica que estemos hablando. Hablo de la actividad antifúngica porque es lo que más trabajo yo. Como dije, sería aplicado en forma de spray. Y después, dependiendo de, bueno, por ejemplo, del de la actividad anticoccidial, dependiendo del efecto que tenga, si es en la parte exógena o en la fase exógena o en la fase endógena del parásito, hay que ver a qué nicho se ubicaría esto, ¿no? De qué manera aplicarlo. Pero eso va a depender mucho de bien de la actividad biológica que tenga el extracto. Marco de Paz, ¿qué consideraciones han usado para la selección del solvente de extracción? ¿Solo la solubilidad de los metabolitos secundarios? Bueno, no, es lo que expliqué del metanol, ¿no? Ujú. Que es Sí. universal y demás, un poquitito. Después hay dos preguntas seguidas, digamos, relacionadas. Gabriel González Deza dice, ¿en qué se diferencia el extracto vegetal de un aceite esencial? ¿Cuál es más efectivo? Y Otto Bruti pregunta, ¿por qué razón no trabajan con aceites Justo tengo esenciales? uno de mis Terrible, no sé qué está haciendo. Eh, lo que es aceites esenciales está bastante estudiado. Nosotros no contamos con el equipo para hacer aceites esenciales. Y la idea es justamente buscar nuevos compuestos y son cosas que ya se han trabajado y no todas las plantas con las que trabajamos podemos hacerle una extracción de aceite esencial, no son todas aromáticas. No me acuerdo qué era la otra cosa. Sí, sí, Ah, bueno, se entendió. No me acuerdo cuál era la otra pregunta, pero es eso. No es que no queremos probar aceites esenciales, sino que nos estamos dedicando a la búsqueda de otros tipos de metabolitos secundarios. perfecto. Susana Vázquez, ¿se comercializan y cuánto se utilizan este tipo de bioinsumos derivados de vegetales? ¿Tienen igual nivel de regulación que los bioinsumos que contienen microorganismos? Ya está eso regulado. Y hoy en día es algo que está en auge. Primero, y lo que más encabeza son los bioinsumos de origen microbiano, pero bueno, también está creciendo todo el tema de extracto vegetal. Acá en Argentina aún es un desafío y es algo que queremos nosotros incentivar, pero sí en otros países se vienen usando y comercializando sin problema. Gracias, Lucía, es que no trabajo en ese área, entonces no tenía idea. Muchas gracias. No, por favor. Jessica Canzoniero, buenas tardes, felicidades por el trabajo. ¿Utilizan algún medio de transporte para el traslado de los extractos vegetales? En la región del litoral, ¿se conocen, se han estudiado especies vegetales con extractos con efectos contra Fusarium? El traslado no tenemos, o sea, no sé a qué se refiere con traslado, porque los extractos vegetales los hacemos nosotros. Y contra Fusarium hemos probado contra dos especies, pero bueno, nos quedamos más con Fusarium verticiloides, que es con el que estuve hablando, del que estuve hablando, que es productor de fumonicina. Sí, sí, tenemos varias plantas candidatas. Estas tres que nombré son con las que más trabajamos hoy en día, pero hay otras más que hemos tenido resultados también. Yomaira Gutiérrez, ¿cuál es la concentración madre del extracto metanólico usado y posteriormente qué concentraciones evaluaron? Bueno, eso ya lo dije. Ya está respondida. Sí, 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 sí. Gonzalo Lardiez, ¿el efecto inhibitorio puede estar producido por proteínas antimicrobianas además de metabolitos secundarios? ¿Cómo identifican cuál es el responsable? Bueno, en este caso, nosotros al extraer con un solvente orgánico y el método de extracción, entendemos que la extracción está más bien dirigida a observar los metabolitos secundarios. Puede haber otro tipo de compuestos, como sería primario, como una proteína, pero nosotros no estudiamos eso, estudiamos el metabolito secundario. Así que no sabría decir. Luz Arancibia, ¿alguna vez han tenido extractos que no tengan actividad biológica? Si se podría conocer la especie. No, hay un montón. Es muy difícil. La realidad es que parece algo fácil, pero piensen que esto lleva hace más de 20 años de estudio y a veces es difícil encontrar
una especie vegetal que tenga actividad. Entonces, cuando uno encuentra, por eso también la ofrece para ver qué otros tipos de actividades tiene. Así que sí, hay un montón de especies que no han tenido actividad en lo que nosotros trabajamos. Quizás tenga actividad en otros patógenos, pero no lo sabemos. María Daniela de los Milagros, ¿cuáles son los impedimentos o dificultades que encontraron a la hora de extraer e identificar a los metabolitos secundarios? Bueno, esto siempre fue prueba y error. A lo largo de la experiencia de los años fuimos viendo, mejorando, pero siempre yendo a la base. O sea, de la base viendo justamente esto, ¿no? Cuando queríamos probar otro tipo de actividad biológica, eh, íbamos adaptando el método de extracción o el solvente y demás. Hay varias cuestiones que uno en la práctica se va dando cuenta, pero puntualmente no. Luciana Di Salvo, hola, muy bueno el seminario. ¿Qué nivel de especificidad tienen estos productos? ¿Tienen alguna experiencia midiendo el impacto ambiental que podrían tener? Siempre pensando igual que son más sustentables que los productos químicos, por supuesto. Gracias. Hoy en día la especificidad es lo que tenemos que también estudiar, así que nos falta todavía, no es que podemos decir algo concreto con respecto a esa pregunta, pero es algo que tenemos en carpeta para estudiar, como así también la toxicidad que puedan llegar a tener, porque por más que sea de origen vegetal, puede tener cierta toxicidad. Así que no es que esto se puede usar libre, hay que establecer ciertos patrones. Carolina Castaño, ¿y cómo lo aplicarían sobre granos? Bueno, eso ya lo dije, como spray. Melanie Santillán, ¿cuál es la concentración máxima de metanol que trabajan para armar la solución madre y hacer las diluciones, como para atribuir el efecto al compuesto y no al solvente vehículo? Bueno, la realidad es que nosotros diluimos al extracto metanólico con dimetilsulfóxido, que también es un solvente que puede tener cierta inhibidad, pero como es criopreservador, lo usamos justamente para proteger a los compuestos, a los metabolitos secundarios del congelamiento y descongelamiento, porque es la manera en que los conservamos. Siempre en todas las pruebas que hacemos hay un control del solvente de dilución. Estos extractos que estamos diciendo que tienen actividad, es que tiene actividad per se más allá del solvente en el que están disueltos. Perfecto. Ángeles Espano Cruz. Hola, muy interesante el seminario. Acá en La Rioja hay una planta autóctona de la región que se llama Jatropha macrocarpa, que yo estaba investigando el látex que produce como antimicrobiano. ¿Ustedes han trabajado en algún momento con esta planta? No, no hemos trabajado, pero si te interesa que trabajemos, no hay ningún problema, me contactás y charlamos. Ana Mariel Ah, Mohamed. Laura, tenemos creo que varias preguntas más, pero como Lucía nos dejó su mail, vamos a poder consultarle cualquier duda extra que tengamos. Así que, bueno, les agradezco a todos por estar en este seminario, a Lucía especialmente por su espléndida presentación. Agradezco a todos los presentes, que somos bastante más que 100. Y bueno, este ciclo de seminarios se está inaugurando. Vamos a tener 3 seminarios más durante el año, así que los esperamos a todos en las próximas oportunidades. Muchas gracias a todos.